Este capítulo, y lo puedo decir en realidad de todos los capítulos, pero es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia. Si no se han sentado a leer todo el capítulo en completo, se los recomiendo, háganlo. Háganlo como un matrimonio. Siéntense a leer el capítulo 5 de Efesios, desde el principio del capítulo hasta el fin. Nosotros nos enfocamos en el versículo 21 al 33, pero en realidad lo quiero leer todo, pero entonces no nos enfocamos en lo que debemos estar haciendo aquí. Pero estamos en Efesios 5. ¿Todos traen Biblia? ¿Alguien necesita? ¿No? Qué bueno, me da gusto. Efesios 5, y como les dije, vamos a estar en el versículo 21 hasta el fin, pero mira lo que dice. Vamos a el primer versículo del capítulo 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí comienza la primera responsabilidad que nosotros tenemos, es nuestra relación con Cristo Jesús. Es lo más importante, nuestra relación con Jesús. Si mi relación con Jesús está quebrantada, el resto de mis relaciones van a estar quebrantadas. Y eso afecta al matrimonio, porque esa es la segunda relación que es de mayor importancia. Dios primero, mi cónyuge número 2. Amén. Bueno, voltea la página ahí, quizás no la necesitas. Fíjate, dice, como dice el versículo 13, más, porque recuerda que está hablando de vivir y andar como hijos de luz. Dice: más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y bien sabemos que los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo que está enfrente de nosotros ya ahorita, no mañana, ahorita. Versículo 17 dice: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con eso dicho, ahora entra, porque recuerda que toda esta sección está hablando Pablo de armonía. Y tiene que haber armonía en nuestra relación con Cristo Jesús, armonía en nuestro matrimonio, armonía en nuestra familia, armonía en la iglesia. ¿Por qué? Porque mi primera relación con Cristo Jesús está bien. Por eso es la razón que puedo ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí, fíjate, dice, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Favor de tomar asiento. Aquí, someteos unos a los otros, es la segunda parte de este estudio. Ya les dije que entramos en una sección nueva, caminando en armonía, que comienza en el versículo 18 y corre hasta el capítulo 6, versículo 9. Pero la única manera que podemos experimentar armonía, primero tenemos que ser obedientes al Señor. En nuestra desobediencia sufrimos el juicio de Dios. Cuando somos obedientes, lo que estamos haciendo, cuando somos obedientes, lo que estamos haciendo, lo opuesto aquí podemos decir es cuando somos desobedientes estamos peleando contra Dios por no querer aceptar lo que Él ha dicho en su palabra. Ahora, la única manera de experimentar esta armonía es hacerlo y cumplir en lo que Dios está pidiendo, hacerlo a la manera de Dios. Esta es la razón que comienza esta sección en el versículo 18, dice, sed llenos del Espíritu. Y recuerda que Dios está tomando dos diferentes personas, podemos decir dos pecadores, completamente diferentes, a un hombre y a una mujer con un rol diferente, y los va a unir. Algo solamente Él puede hacer. Pero nos toma y nos va a unir y nos dice, sométete a Él, y nos dice, ámala a ella. Y en realidad nos está diciendo, para poder entender esto, ríndete, entrégate, sométete. ¿A quién? A Dios primero. A Dios primero. Amén. Recuerden que en someternos y amar, los dos podemos decir, los dos nos rendimos y nos sometemos, en realidad nos vamos a arrimar al Señor. Pero cuando uno no lo está haciendo, hay conflicto, hay batallas. Y es aquí que puedo decir cómo necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos de Él? Por eso Efesios 5:18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fíjate, sed llenos. Nos da el mandamiento de estar llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Es lo que debe de pasar, es lo que debemos de hacer. Y vimos que la evidencia de estar llenos del Espíritu se ve en los próximos versículos. El versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo que vemos es la evidencia de ser lleno y ponerlo en corto, hay gozo en nuestra vida. Y ese gozo no se puede robar. No es en lo exterior, es en lo interior de uno. El gozo del Señor. Y luego, el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, evidencia de estar llenos del Espíritu Santo es agradecimiento, gratitud. Vivir con esa gratitud todos los días, de momento en momento. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. ¿Comienza con qué? Gracias por mi salvación. Gracias que no estoy perdido. Gracias que puedo entender tu palabra, Señor, que la puedo aplicar en mi vida. Y luego, versículo 21. Ahora sí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vemos que nos podemos someter uno al otro. Y esta es evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. Cuando no nos podemos someter, y estoy hablando con hombre y mujer aquí, es porque estás caminando en la carne, no en el Espíritu. Muy importante entrar con esta idea y esta actitud en nuestros matrimonios. Sometiéndome uno al otro, sometiéndome a Cristo. Sé lleno del Espíritu Santo.
Y ahora que entendemos la razón por qué necesitamos ser llenos del Espíritu, podemos entender cómo la armonía funciona. Sin ser llenos del Espíritu no va a haber armonía en nuestras vidas, especialmente en nuestros hogares. Pablo, fíjate, aplicó este principio de armonía aquí en esta próxima sección. Comenzó con el principio que tenemos que someternos unos a los otros. Ahí comienza. Si eso no está pasando, olvídate de todo lo de adelante. No va a funcionar. Y esta es armonía en el hogar que puede existir entre esposo y esposa. Vimos la semana pasada el rol del esposo, vimos el versículo, nos enfocamos en el versículo 21 al 24, el rol de la esposa. Aquí, ahora vemos el rol del esposo, versículo 25 al 33. Someternos unos a los otros en nuestros matrimonios ante Dios, en el temor de Dios. Les he dicho que matrimonios cristianos están fallando porque uno o el otro en el matrimonio no se están entregando completamente a Dios. El problema en los matrimonios hoy en día es que el hombre o la mujer no quieren seguir el plan de Dios. El plan de Dios para el matrimonio. Y recuerda, ya vimos, Él es el creador del matrimonio. Él sabe lo que es mejor para nosotros en nuestros matrimonios. Pero ¿qué impide en mi vida de someterme? Rendirme. Segundo punto, nos enfocamos aquí el rol del esposo, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El rol del esposo es sacrificarse. Vemos en este versículo que el ejemplo y la ilustración que Pablo nos da, en realidad compara nuestros matrimonios al amor que Cristo Jesús tiene por la iglesia. Jesús se sacrificó por ella. Dio su vida para que pudiera nacer la iglesia. Un gran sacrificio que Él hizo. Y si nosotros como esposos amamos a nuestra pareja en este mismo amor de Cristo, de sacrificio, hacia la iglesia, entonces el esposo, fíjate, va a amará con sacrificio, pero se tiene que entregar, tiene que dar, fíjate, y quiero que entiendan, o con este entendimiento que nos dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres. La primera vez que yo leí eso, y ya tenía un par de años casado, estaba joven en el Señor, estaba joven en mi matrimonio, y dije, pues, qué absurdo. Me casé con ella, claro que la amo. Voy a trabajar claro que la amo. Y muchas veces nosotros como varones confundimos nuestra responsabilidad con amor. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Pero fíjate, si no comprendiste, maridos, amad a vuestras mujeres, o quizás no captaste lo que Dios nos está diciendo aquí, lo vuelve a repetir. Nos lo dice 3 veces en esta sección. 3 veces, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. 3 veces nos dice, ama a tu esposa. Varón, ama a tu esposa. Y yo sé, hay tantas distracciones en la vida que como hombres, maridos, se nos olvida amar a nuestras esposas. Dice amad, no forzar, no manipular, no demandar, no olvidar, no obligar. Amar. Y tenemos que regresar un poco al estudio de la semana pasada y ver el matrimonio y su propósito. Vemos que Dios estableció el matrimonio por varias razones y aquí le voy a amplificar al estudio de la semana pasada. Vimos que creó el matrimonio
podemos decir, por las necesidades emocionales. Todo era bueno en la creación de Dios, pero le faltaba compañía al hombre. Creó a la mujer para que no estuviéramos solos, para poder compartir y pasar tiempo con ella. Nos dio ayuda en ella. Génesis 2:18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Socialmente, el matrimonio también tiene un propósito, es para la procreación de los hijos. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pero Pablo, fíjate, Pablo también nos enseñó en su carta a los Corintios que el matrimonio también tiene un propósito físico para satisfacer los deseos normales que Dios nos ha dado. Voltea conmigo, vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 7. ¿Ya llegaron? Una persona. 1 de Corintios capítulo 7. 2 personas. Aquí vemos que Pablo trata con los problemas del matrimonio. ¿Ya están ahí todos? 1 Corintios capítulo 7. Fíjate, nos vamos a enfocar por un momento aquí en estos 4 versículos. Comienza aquí, Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo está contestando preguntas que le habían hecho, toma el tiempo para explicar. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces aquí vemos que Pablo explica que el matrimonio también tiene un propósito físico. Pablo dice que no es bueno que uno dice no vayan a tocar a una mujer. ¿Por qué? Porque entra la tentación y uno cae en pecado. Acaba de enseñar en el capítulo 6 aquí de este libro de 1 Corintios sobre la inmoralidad, el abuso del sexo. Pero el sexo es creado para Dios para unir una pareja en matrimonio, hacerlos uno. Por lo cual dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, lo que está pasando, como todos se han descarrilado, como andan correteando atrás y teniendo sexo afuera del matrimonio. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, vemos que uno de los propósitos de estar casados es para no caer en fornicaciones. Pero vemos que también este versículo lo hace muy claro que Dios no aprueba de la poligamía. Es el tener más de una mujer, un esposo, una esposa, o de matrimonio homosexuales, o fornicaciones, el sexo afuera del matrimonio. Todo eso contesta con ese mismo versículo. Por eso uno se casa, es parte de la razón, no es la única razón, pero es parte de lo físico y íntimo que debe de pasar en un matrimonio, porque Dios nos creó de esa manera. No nomás es una atracción física al verse uno al otro cuando estábamos jóvenes y fue una atracción física para traernos al punto de casarnos. Fíjate lo que dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y este versículo está hablando, claro, de la unión sexual en el matrimonio. Pablo dice esto porque había en esos tiempos y aún también hay hoy en día de la creencia que después que recibieron el Señor miraban al sexo como algo sucio y pecaminoso.
aún adentro del matrimonio. Y no es así. Hay los que enseñan que la unión sexual solo es para la luna de miel y después solo para tener hijos. Si recuerdan, la Iglesia Católica se opone y nos ha enseñado que el control de natalidad es contra Dios. Pero vemos que este versículo nos enseña diferente. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esa unión física es para el placer en el matrimonio, para unirnos en lo físico, para no ser distraídos. Y quiero que entiendan esto. No cumplir es invitar a Satanás que traiga tentación y uno busque satisfacción en otra manera, siendo varón o hembra. Por eso personas caen al pecado afuera de su matrimonio, porque están descuidando lo que Dios nos ha dicho. Tengan cuidado de esto en su matrimonio, porque el sexo en el matrimonio es para disfrutar mutuamente. Fíjate lo que dice el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero esto no quiere decir que uno puede abusarse del privilegio del amor sexual, que es parte de lo normal en el matrimonio. Nos pertenecemos uno al otro en el matrimonio, en un cuerpo, y en sí uno se tiene que considerar al otro, tomarse en cuenta. El amor sexual, quiero que entiendan, es una herramienta que Dios nos ha dado para construir y fortalecer nuestros matrimonios. Pero muchos lo quieren usar como una arma para pelear, tanto destruir. Comienza el conflicto. Ahí no debe de ser así. Debe de haber ese respeto entre uno y el otro. Y aquí entonces vemos que este versículo nos enseña que nuestra pareja, varones, no es un objeto, no es una propiedad para satisfacer todo placer sexual, es considerarse uno al otro. Esto es amor, dándose uno al otro, uniendo el matrimonio con un propósito para mejor servir el Señor. Recuerda, no podemos perder vista que somos cristianos, que estamos aquí para servir al Señor. Muchos no han entendido esto. Tienen la idea que el sexo en el matrimonio es para satisfacerse uno mismo. Y se han o lo han abusado en el hombre de sumisión. Te tienes que someter. Es lo que no, te estás abusando de la palabra, no es lo que está diciendo. Y lo quiero hacer claro en esta noche. Hay responsabilidad de los dos lados. Cuando uno se abusa y quiere forzar a la persona a someterse, esto no es considerar su pareja. Esto no es amar a tu esposa. Y luego no entienden por qué los niegan. Si uno las hace sentirse despreciadas. He tratado con muchos matrimonios a través de los años que tengo siendo pastor aquí. Y una de las cosas que he oído y duele, que ellas dicen, pero me trata como una prostituta. Ellas llegan a decir esto. Lo dicen porque se sienten así. Y quiero que entiendan, varones, esto es egoísmo. Esto no es amor. Esto no es amar a tu esposa. Y es precisamente lo que Pablo nos dice aquí en nuestro texto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amarlas. Regresamos a nuestro texto. Fíjate lo que dice el versículo 25 una vez más. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La considero. ¿Qué está pasando? Lo que vemos aquí
es que el esposo la amará con sacrificio. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, y es en esta misma manera que el esposo se da por su esposa. Pablo nos dio un ejemplo muy alto, elevado, podemos decir a lo máximo. Este tipo de amor en el matrimonio es al nivel más alto posible. Es el amor agape, amor de sacrificio. En el idioma griega, en el griego existen 4 palabras que identifican las distintas clases de amor. Eros es el amor carnal, es el amor erótico. Puede existir en el matrimonio o fuera de él. Es una emoción. Eros. Me siento así, me siento así. Fileo, amor entre padres y hijos. Yo le digo el amor de estar a gusto o cómodos. Storge, es afecto tierno de amistad, pero este storge no existe en la Biblia, pero es aún una de las definiciones griegas acerca de amor. Agape es el amor de Dios y connota sacrificio y es totalmente desinteresado. O sea, no es una emoción, no está basado en emociones o sentimientos, es un compromiso continuo y no depende del tratamiento recibido. Porque muchos sienten y lo que sienten es eros. Ya no te amo, ya no, te sientes así en este momento. Es lo que están diciendo. Pero no es el amor agape. Porque el amor agape es un compromiso continuo. Cuando tomamos nuestros votos era por vida ante Dios. Una vez más, no depende del tratamiento recibido. Si me tratas bien, te va bien. Si no, eso está mal. O la reacción de los demás hacia nosotros, no depende de eso. Agape es de sacrificio. Las primeras 3 clases de amor se pueden experimentar por el hombre natural. Será un amor interesado y egocéntrico. Es el amor individualista en que uno piensa solo en sí mismo. Y muchos están operando en esa misma manera en el amor humano. En sentimientos humanos quieren operar su matrimonio, pero nos quiere elevar. No pensar en ti, pero pensar en ella. El amor agape es el amor que está solamente en los creyentes. No es natural. Lo necesitamos ser llenos del Espíritu para poder operar en este amor. Debe de obrar en cada uno de nosotros, tanto como en el Señor. Fíjate, es el mayor de todos los dones, el amor. Debemos dejar que su efecto produzca los resultados que quiere producir. Este es el amor del cual se habla en Juan 3:16. Sabemos esta escritura, pero toma en cuenta el amor de sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate el amor demostrado ahí, amor de sacrificio. Tanto como en el capítulo 13 de Primera de Corintios, es el capítulo de amor que lo pueden leer a su tiempo. Pero fíjate, la Biblia nos insta a crecer y abundar más y más en este amor. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Fíjate. Y el Señor os haga crecer y abundar en agape, para que poder entender, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y es en este amor de Dios, este amor de sacrificio, que debemos de amar a nuestras esposas. Así que vemos que no es una emoción, no es un sentimiento, pero es un mandamiento. Es lo que debemos de hacer. Así que cuando va a pasar, cuando quema los frijoles, maridos,
amad a vuestras mujeres. Cuando ya no está tan afectuosa como antes, maridos, amar a vuestras mujeres. Cuando ya no es tan joven como lo era antes, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando ha subido de peso, maridos, amad a vuestras mujeres. Es lo que la palabra quiere de nosotros. Pero varones, ¿lo estamos haciendo? No podemos basar nuestro amor por ella, por lo que ella hace o no hace. Es simplemente amarla y seguir amándola nada más. ¿Por qué? Porque sí. Jesús nos ama a pesar de nosotros. Esta es la naturaleza de Dios. Y esta es la naturaleza nueva que Él nos ha dado cuando nacimos de nuevo. Esto es como Cristo ama a la iglesia. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Deja leerte una traducción en lenguaje actual. Y ustedes, los esposos, deben de amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ella. Cuando amamos a nuestras esposas con el amor de sacrificio, es decir, sacrificias por ella, esto nos ayuda a evitar que crezca el rencor en nuestro propio corazón, rencor contra ella. Nos evita ser duros y groseros con ellas. Este amor de Dios es de amarlas y de no esperar nada en cambio. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con tu esposa en esta noche? ¿Hay rencor en tu corazón por ella? ¿Ha tomado raíz la amargura en tu corazón? ¿Eres duro con ella? ¿Grosero? Te voy a decir, muchos tienen sus ojos puestos afuera del matrimonio. Pero si dejas ese matrimonio, no va a resolver tus problemas. Y si te casas con alguien más, no los va a componer. Solamente estás complicando la situación. Y si le puedes poner el dedo, es porque no te rindes ante el Señor. Dios nos ha dicho que debemos de amar a nuestras esposas. Seguir amando es lo que nos permite entender. Especialmente cuando nos dice 3 veces en una sección aquí de la Biblia. Recuerda que este tipo de amor es solamente para el creyente, no el incrédulo. Lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesús como Señor y Salvador si no lo conoces. Es confesar tus pecados y reconocerlo como el Salvador. Este es el primer paso para componer tu matrimonio, tu relación con el Señor. ¿Cómo está? Pero es mucho más. Es poder compartir el amor que Dios nos ha demostrado a nosotros. Tenemos que hacer el compromiso de amar y de obedecerlo. Demostrar el amor de sacrificio. Y en decir amor de sacrificio es mucho más que simplemente proveyendo por ella y el hogar. El verdadero amor cristiano no busca lo suyo, no es egoísta. 1 Corintios 13:5 dice así: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si un esposo se está sometiendo a Cristo y lleno del Espíritu Santo, su amor sacrificador lo llevará a hacer cualquier cosa para que ella pueda servir y glorificar a Cristo en el hogar, que ella misma. Escucha lo que voy a decir.
El amor de sacrificio es pasando tiempo con ella, haciendo lo que a ella le gusta hacer, no a ti. Es tiempo de apagar la televisión. Puedo decir dejar el periódico, pero ya no hay. Deja el teléfono. Habla con ella. Hay que hablar, comunicarnos con ella. Ay, hermano, pero si nos hablamos, fíjate, cuando está el comercial le grito, tengo hambre, tráeme una soda, quiero café. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate, en este versículo Pedro nos trae la atención a 4 áreas de responsabilidad en nuestra relación con nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7. 4 áreas de responsabilidad en nuestra relación con nuestras esposas. Primero, lo físico. Vivid con ellas. Pero eso es fácil, ahí vivimos en la misma. No. Nada más porque llegan y salen, no están viviendo juntos. Hay que comunicarnos, hay que platicar, hay que hacer planes, hay que orar. Dice intelectualmente, sabiamente. 3, emocional, dando honor. 4, espiritual, vuestras oraciones no tengan estorbo, vivid con ellas. Fíjate, es dándote en lo físico, pasar tiempo con ellas en el hogar y te voy a decir, sentarte a ver una telenovela con ella, no estás pasando tiempo con ella. No. Sabiamente, conociéndola. Ay, pastor, pero sí la conozco. Ay, ya va a comenzar otra vez. No. Conociéndola, pasando tiempo juntos, decir intelectualmente, conociendo sus sueños, sus deseos y sus esperanzas. Dando honor, respetándola, demostrando cortesía y bondad. Fíjate, vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto debe de abrir nuestros ojos, varones. Así como ella no puede servir a Dios sin someterse a su esposo, también un esposo no debe de esperar a oír de Dios si no escucha a su esposa. Dios no nos va a escuchar. Vuestras oraciones van a tener estorbo, porque no estamos cumpliendo en nuestro primer ministerio. Regresamos a nuestro texto, fíjate el versículo 26. Todo esto para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este amor para su esposa es un amor santificador. Santificar quiere decir, significa separar, ser separado para el uso exclusivo de Dios. Fíjate, si la estamos santificando, Dios la puede usar, la quiere usar. Hemos sido separados nosotros en nuestros matrimonios y nos pertenecemos uno al otro en el matrimonio. Y aquí nos permite entender lo que Jesús ha hecho por la iglesia. Cristo purifica a la iglesia a través del ministerio de la palabra. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es lo que la palabra hace. Toda esta noche leyendo las escrituras, los estoy lavando con la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
santificarla. Este es un deber como sacerdote. Nosotros como maridos debemos de ser el sacerdote en la casa. El líder espiritual de nuestro hogar es compartir la dirección espiritual que Dios nos da para nuestro hogar. Pero es compartir esto con ella. Quiere decir que debemos de seguir creciendo espiritualmente para poder seguir compartiendo con ellas. Debemos de crecer. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos está compartiendo que debemos de compartir la palabra con ellas, lavarlas con la palabra de Dios, pasar tiempo con ellas hablando del mensaje aún de este día, compartiendo con ellas lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra. Muchos van a salir corriendo, se van a ir a la casa con los muchachos, se van a ir directamente a la cama. Deja recomendarte algo. Vete al Dennis. Siéntate a platicar de lo que Dios te está diciendo en la palabra, aún en este mensaje. Quiero que entiendan, esto quiere decir aquí cuidándola, lavándola, apartándola, amándola. El amor sacrifica, el amor santifica, el amor purifica. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia, fíjate, necesita constantemente limpieza. ¿Por qué? Porque se ensucia con el mundo. Y la palabra de Dios es lo que el Señor usa para limpiarla. Cada domingo, cada miércoles que vienen, el Señor nos está lavando con la palabra de Dios. Las manchas vienen por la suciedad exterior y las arrugas por la decadencia interior. Pero te pregunto una vez más, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu pareja? La iglesia es o debe de ser una bella novia. Es la iglesia. Somos la novia de Cristo. Debe de estar limpia. Podemos decir hasta joven. Pero esto pasa por el poder del Espíritu Santo que usa la palabra de Dios. Viene el día que la iglesia será presentada en el cielo como la iglesia gloriosa. Cuando venga el Señor Jesucristo. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjate, nuestro amor para nuestras esposas debe de ser sacrificador, tanto santificador, y producir satisfacción. Nuestro amor por ella debe de producir una experiencia de mutua satisfacción. Versículo 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vemos que el hombre que ama a su esposa está amando su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque los dos serán una sola carne. Dios nos ha unido. Y lo que Dios ha unido, que nadie, ni un hombre lo separe. Y es decir aquí que cuando la ama, la nutre, el amor, fíjate, es el aparato circulatorio del cuerpo de Cristo. Y es lo que debe de haber en el hogar cristiano. Pero me duele decir, hay maridos que dicen que aman sus esposas, pero no pasan tiempo con ellas. Hasta se molestan. Siempre me anda siguiendo. Me voy para afuera, ahí anda. Voy para adentro y pues si Dios nos la dio para que nos ayudara. Es la razón que está a tu lado. Te quiere ayudar. Pero varones la toman, nada más anda aquí entre mis, lo que no estás viendo las cosas bien.
He conocido parejas que hace años que no salen juntos de la casa. La casa es todo lo que tienen. Recuerda cuando eran novios. Hasta con flores llegabas. Ahora llegas con flores y yo sé, nos van a preguntar qué hiciste, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no salen. Las llevan de compras y hay veces los varones sentados en el carro ni entran con ellas. Aquí te espero. Eso no es compartir vida. Me encontré esta historia. Dice, un día comenzó a llover en el río, y el río creció y se hinchó tanto que el agua comenzó a entrar a la casa de una pareja. Se tuvieron que salir por una ventana de atrás de la casa porque el río se los llevaba. Y la mujer comenzó a llorar y el esposo, deteniéndola de la mano y caminando rápido por el agua, le pregunta, ¿por qué lloras? Si nos hemos salvado. Es que es la primera vez que salimos de la casa juntos y de la mano. Y esto pasa. He oído parejas que nunca han tomado vacaciones. Nunca han ido a conocer un lugar o otro lugar. Sí, claro que van con mamá y papá y se llevan los hijos y están ahí en el ranchito, pero de irse a vacaciones a solas, no lo hacen. Nunca. Qué lástima oír que no hay amor en los hogares. Especialmente cuando somos cristianos. Nuestros hogares deben de ser un cuadro de Cristo y la iglesia. Deben de demostrar amor. Versículo 29 y 30 dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y esta es una referencia a la creación. Fíjate, Adán tuvo que dar parte de sí mismo para poder tener una esposa. Pero para Adán solo fue una costilla. Para nuestro Señor Jesús le costó todo. Se tuvo que dar en totalidad para poder tener su novia, que es la iglesia. Y esta es la razón que nosotros deberíamos estar unidos como esposo y esposa. Porque reconocemos que somos una sola carne. Versículo 31 dice, por esto dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y quiero que entiendan, esta unión del matrimonio es una que es mucho más cerca que la que tenemos como padres y hijos. Nos permite entender que la unión con Cristo es aún más estrecha que nuestra unión matrimonial. Pero tiene que haber, le tenemos que dar prioridad a nuestro matrimonio. Hay matrimonios, hermanas, se enfocan en los niños y solamente en los niños y descuidan el matrimonio. Los niños van a crecer y se van a ir. Pero ¿qué pasa con nosotros? Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La relación de más importancia allí es el matrimonio, no los hijos. Los hijos los tenemos que ayudar a salir del nido. Algunos ya tienen 38 años y todavía siguen ahí. Como padres los tenemos que
Porque es el matrimonio. El matrimonio. En el hogar cristiano no debe de haber falta de amor. Nos debemos de amar de tal manera que nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales son satisfechas. Una vez más, esto solamente es posible si los dos se están sometiendo al Señor en el temor de Dios, no buscando lo suyo. Versículo 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este misterio es revelado. Hemos visto a la iglesia como un cuerpo, un templo, y ahora como la novia de Cristo. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fíjate, esposos amen a sus esposas como a sí mismo. No dice sean egoístas y imponer sus propios deseos o ser perezosos. Tener sus propias salidas todo el tiempo. Ir a juntarse con los compas y dejarlas en casa. No tomarlas en cuenta. No es amarla. O someternos unos al otro en el temor de Dios. Amarlas. Y es un gran ejemplo aquí que se nos ha dado. Cómo amarlas. Pero luego cambia de dirección y dice la mujer respeta a su marido. Tiene que haber una reverencia por él. Puedes cumplir en ser una buena madre, puedes tener el mejor trabajo afuera o adentro del hogar, pero si no te estás sometiendo a tu esposo, no lo estás respetando. Y si ese es el caso, tampoco te estás sometiendo a Cristo. Quiero que entiendan, hay un balance aquí en todo esto. Pero la raíz de todos los problemas en un matrimonio es el pecado. Y la raíz de todo pecado es el egoísmo. Es el hacer lo que yo quiero, no lo que Dios ha dicho. La sumisión a Cristo y el uno al otro es la única forma para vencer el egoísmo. Cuando nos sometemos es porque estamos llenos del Espíritu Santo y nos va a capacitar para amarnos uno al otro en una manera santificadora y sacrificial. Increíble lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios es el creador del matrimonio. Él sabe lo que es mejor para nosotros en nuestros hogares. ¿Qué es la aplicación aquí? Bueno, todo esto es para armonía, pero en nuestros matrimonios debe de haber, primero, amor de sacrificio, el amor más alto que existe. 2, nuestro amor debe de santificar y purificar. 3, amor que no busca lo suyo, pero de amarla como a sí mismo. Nuestro amor para nuestras esposas debe de ser sacrificador y santificador y producir satisfacción. Nuestro amor por ella debe de producir una experiencia de mutua satisfacción. Hay un balance en nuestra vida, pero comienza con nuestra primera relación con Cristo Jesús. Si tu relación con Jesús no está bien, tampoco va a estar tu matrimonio. Y el resto de todas las relaciones que tenemos. Comienza con rendiéndonos ante Él. Yo no sé cómo estás en esta noche, pero yo sé que Dios puede hacer milagros. Yo sé que Dios nos puede transformar. Yo sé que Dios puede restaurar. Es lo que Él hace.
Restaura todo eso que está quebrantado. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos ante Él. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí. Arrímate al Señor. Trae tus peticiones a Él. Si tu relación con Él no está bien, compone esa relación primero. Enfócate ahí. Y lo demás va a caer en lugar. Si no lo conoces, arrímate para que se te explique el Evangelio y tú también seas salvo. Amén.